Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio de aula abierta para las ciencias sociales. A comienzos del siglo XV, una gran cantidad de personas de Europa Occidental vivía preocupada por la situación espiritual. Mientras que los hombres, y sobre todo los burgueses, trataban por sus propios medios de alcanzar la plenitud en la vida, la Iglesia postulaba que los temas terrenales eran temas menores. Además, una vida coronada por el éxito en los negocios no aseguraba la salvación eterna después de la muerte, ocasionando una gran angustia en la población. Además, comenzaban una serie de críticas a la Iglesia Católica pidiendo una serie de reformas para profundizar en la vida espiritual de la población europea. Veamos entonces cómo se trataron de solucionar estos problemas para mejorar la situación espiritual de las personas. Para acceder a la salvación, la Iglesia decía que las personas debían realizar buenas obras, confesar los pecados y respetar la penitencia. En estos actos, el sacerdote cumplía un papel muy importante, ya que era el intermediario entre Dios y los hombres. Además, era aquel que daba los sacramentos, el que medía las faltas y el que otorgaba el perdón. De esta forma, se va a producir una brecha entre la mentalidad burguesa que proponía el éxito por cuenta propia y una dependencia hacia las instituciones eclesiásticas. Por otra parte, los papas se inmiscuían en los asuntos políticos de los estados. Además, las enseñanzas religiosas y morales que daba la Iglesia no tenían relación con lo que realmente era el comportamiento de la Iglesia en la tierra. Es así que se van a multiplicar las críticas hacia esa institución, incluso dentro de los propios eclesiásticos. Es por eso que justo un monje alemán, conocido como Martín Lutero, va a proponer una serie de críticas que a la larga generarán una ruptura con la Iglesia en Europa Occidental. Una de las protestas más grandes que va a hacer Lutero va a ser por el decreto papal de la venta de indulgencias. Esto es, comprar con dinero el perdón de los pecados. El 31 de octubre del año 1517, Lutero va a clavar en la puerta de la Catedral de Wittenberg, en Alemania, sus 95 tesis. Esas tesis criticaban severamente al Papa y a muchos dogmas que seguía la Iglesia Católica. En 1520, Lutero va a ser declarado hereje por parte de la Iglesia Católica. Sin embargo, el apoyo de muchos príncipes alemanes hará que mantenga y preserve su vida y además siga perfeccionando su doctrina hasta su muerte. A los críticos hacia la Iglesia Católica se los llamará reformadores y a los seguidores de estos reformadores se les llamará protestantes. La idea central de la doctrina luterana se va a fijar en la salvación por la fe únicamente y no por las obras. Además, proponía la libre interpretación de la palabra de Dios por cualquiera de las personas que así lo quisieran. Esto, por supuesto, contradecía la teoría y la tradición de la Iglesia, quien sostenía que los únicos autorizados a entender y a propagar la palabra eran los eclesiásticos. Además, en esa individualidad de encontrar la salvación por la fe misma, por la fe propia, dejaba de lado la intervención sacerdotal o de la Iglesia para conseguir esa salvación. De todas maneras, la libre interpretación de la Biblia también le va a ocasionar que comiencen a aparecer distintas iglesias y distintas sectas, incluso dentro del mismo movimiento luterano. Esto va a debilitar un poco esta reforma protestante, pero de todas maneras
surgirán iglesias importantes en Europa como el calvinismo y el anglicanismo. La Iglesia Católica tardará un cierto tiempo en dar una respuesta coherente a este movimiento luterano y protestante. El Papa se va a preocupar por el avance de estas reformas religiosas y tratará de reorganizar a la Iglesia Católica para responder a las necesidades de la población. Es así que convocará a una asamblea conocida como el Concilio de Trento. Este concilio va a funcionar entre los años 1545 y 1563. Y en ese concilio se va a ratificar todos los dogmas de la Iglesia Católica. Incluso se van a llegar a un entendimiento todos los elementos que de alguna u otra manera se prestaban a confusiones. Se va a ratificar el predominio de los 7 sacramentos y de la autoridad suprema del Papa. Además, se va a postular que la Iglesia es la única encargada de interpretar la palabra de Dios. Otra de las cosas es que se hará un mayor control sobre el clero. Es así que se les prohibirá acumular riquezas, habrá un mayor control, se instaurará definitivamente el celibato y se crearán seminarios para formar a los seminaristas y a los sacerdotes de las iglesias. Entre otras cosas que ayudaron a este movimiento conocido como la Contrarreforma, que es lo que vino después del Concilio de Trento, la Inquisición será uno de los elementos fundamentales, ya que va a ser el tribunal que va a perseguir y a condenar todas las ideas contrarias a la Iglesia Católica. Además, se va a propiciar la fundación de la Compañía de Jesús, o también conocido como jesuitas, que gracias a las catequesis, a la creación de instituciones escolares, educativas y sobre todo a las misiones religiosas que van a llevar a cabo, van a lograr frenar el avance del movimiento protestante. Pasemos ahora a la parte final de este encuentro. Vimos hoy cómo el clima renacentista y humanista que estaba en la época influyó en la vida religiosa de las personas. Comprendimos también cómo la Iglesia Católica en el siglo XVI no supo solucionar los problemas espirituales de una población angustiada por la salvación. Entendimos la idea que tenía Lutero de tratar de encontrar la salvación por medio de la fe únicamente y no por las obras. También vimos el Concilio de Trento y cómo la Iglesia trató de subsanar algunos errores y malentendidos como para tratar de que las personas alcancen la salvación y la tranquilidad de sus almas. Para terminar, quisiera dejarte una pequeña actividad. ¿Estás preparado? Pensemos. Te propongo que realices un estudio sobre las religiones. ¿Cómo harás? Simplemente buscarás un planiferio tamaño carpeta y varios lápices de colores. Luego investigarás cuántas religiones hay en el mundo y tratarás de pintar en el mapa los lugares en donde esa religión tiene más fieles. La idea es que puedas encontrar cuántas religiones hay en el mundo y cuántos fieles tiene cada uno. Esperando que sea productiva tu investigación, me despido, pero te invito a que mañana sigas viendo otro capítulo de Aula Abierta. Chao.